opositores que deseamos dinamizar el proceso democratizador en Cuba, estamos terminando de darle forma a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. UNPACU tendrá como principal objetivo masificar el proceso de lucha no violenta a favor de la democracia. Todo ciudadano que esté dispuesto a dar su aporte de forma pacífica y moral por la libertad tendrá un lugar entre nosotros. UNPACU trabajará con toda organización o persona dispuesta a hacer el mayor sacrificio por la libertad de Cuba. En próximos días, en medio de crecientes acciones de resistencia, daremos toda información sobre UNPACU. UNPACU trabajará con todos y para el bien de todos. Será audaz y también prudente. UNPACU defenderá el respeto de todos los derechos humanos, la reconciliación, la paz y el cuidado del medio ambiente. UNPACU luchará con todas sus energías contra la tiranía y contra todo lo que impide el fortalecimiento del proceso democratizador. UNPACU defenderá con toda su fuerza la independencia y la soberanía de Cuba y la de sus ciudadanos. UNPACU dedicará especial atención al trabajo con los sectores más sufridos de la población, con los que más necesitan el cambio. Todo cubano patriota, todo cubano valiente encontrará en UNPACU un espacio donde serle útil a Cuba.